Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio 10 minutos con el Espíritu Santo por un perenne Pentecostés. El título de esta catequesis es el siguiente: el Espíritu Santo en la misión entre los paganos. Los paganos son todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, eran llamados también gentiles. Se creía en primer momento que la salvación solo era para los judíos, que la salvación solo era para este pueblo elegido, pero el Espíritu Santo nos va a mostrar cómo Él se derramará sobre todos aquellos que, escuchando la palabra de Dios, con su fe se adhieren a Jesucristo nuestro Señor, porque la salvación es universal. Después del bautismo de los primeros paganos, Pedro permaneció algunos días entre ellos. Esto nos lo dice Hechos 10:48. Esta actitud desagradó mucho a los demás apóstoles, tanto que le reprocharon cuando él llegó a Jerusalén. Él se ve en la obligación de explicarles punto por punto cómo fue el Señor, el Espíritu Santo, el que realizó toda esa obra. Hechos 11, de los versos 1 al verso 18. Pedro les va a explicar, cuando él estaba en Jope, él tiene una visión y el Señor le va a decir: no llames profano a lo que yo he purificado. Después, como aquel centurión pagano, Cornelio, envía hombres por él, también por una revelación que tuvo, y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, entra en la casa de estos paganos. En el capítulo 11, verso 15, el apóstol nos va a decir que él estaba anunciando la palabra y el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en esa casa. Ese es el Pentecostés de los paganos. Es decir, que todos aquellos que se abren a la escucha de la palabra de Dios reciben el Espíritu Santo sin pertenecer al pueblo judío. Se abre entonces un camino a la evangelización de los paganos y se da la fundación de la iglesia en Antioquía. Hechos 11, de los versos 19 al 26. A partir de ese Pentecostés de los paganos, el Espíritu Santo se va a seguir moviendo libremente por todos los lugares. Después de la dispersión que se da entre los creyentes que estaban en Jerusalén por la muerte de Esteban apedreado, ellos fueron llegando a distintos lugares y anunciaban la buena nueva. Llegaban a Fenicia, a Chipre, hasta llegar a Antioquía. Pero primeramente solo anunciaban a los judíos. Y habían también unos ciudadanos de Chipre y de Cirene. Y estos sí se dirigieron a los griegos, que son paganos. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, anunciando la palabra de Dios, veían cómo los paganos se convertían, abrazaban la fe. Esta noticia va a llegar entonces a oídos de la iglesia de Jerusalén, que muchos están abrazando la fe. Entonces toman la decisión de enviar a Bernabé a Antioquía. Hechos 11, 23, cuando llega Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor conforme con un buen propósito, porque era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por entonces una considerable multitud se agregó al Señor. Él ve que esa misión es tan eficaz y por lo tanto va a partir en busca de Saulo, es decir, de Pablo, a Tarso. Lo trae entonces a Antioquía para continuar con esta misión. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Los discípulos del Señor reciben el nombre de cristianos en Antioquía, porque la palabra se iba anunciando. Pedro, Bernabé, anunciaban esa palabra con todo el poder del Espíritu Santo y eran muchos los que se iban convirtiendo, nos dice hoy el Señor. En ese Pentecostés de los paganos, en esa casa de Cornelio, se cumple el anuncio de Cristo acerca del Espíritu Santo. Juan 16:14, Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. El Señor es glorificado por el actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
que actúa en los apóstoles, en los discípulos, y el Espíritu Santo que se va derramando sobre cada una de las personas que va abrazando la fe. El Señor así se sigue glorificando. Entonces continúa esa misión que es guiada siempre por el Espíritu Santo, porque Él continúa actuando. Hechos 13, de los versos 2 al 4. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucia, donde embarcaron rumbo a Chipre. Fue el Espíritu Santo quien los envió después de Antioquía a Seleucia, a Chipre, y seguían anunciando la palabra de Dios ya no solo a los judíos, sino a todos aquellos que quisieran escucharla. Y esa fue la misión de Pablo, y Pablo, por lo tanto, se va a convertir en el apóstol de las naciones, o llamado también apóstol de los gentiles. La vocación de Pablo es bien conocida, está en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del verso 1 al 30, ahí está esa vocación de Pablo. Bueno, como muchos paganos iban abrazando la fe, se da una problemática. Y había una pregunta entonces en la iglesia de Jerusalén, encabezada por el apóstol Pedro: ¿qué hacer con los paganos convertidos? Había muchos cristianos venidos del judaísmo y ellos habían abrazado las obras de la ley, la circuncisión, la guarda del sábado, algunas leyes dietéticas. Y entonces esa era la problemática: ¿cómo estos paganos van a pertenecer también a la iglesia si ellos no están siendo partícipes, no pertenecen, no llevan la sangre judía? Se da entonces este problema que va a ser resuelto en el llamado Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, en comunión también con Pablo, van a exponer toda esta problemática y van a llegar entonces a dar una solución. Hechos 15, de los versos 7 al verso 9. Hechos 15, de los versos 7 al verso 9. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones por la fe. Palabra de Dios. Esta es una primera conclusión a la que se llega. Dios trae la salvación a todos por la fe en Jesucristo el Señor. Es gracia de Dios, porque si derramó el Espíritu Santo sobre los paganos, es porque Dios quiere su salvación. Así como lo había derramado sobre los apóstoles en Pentecostés, ahora sobre todos los que abren su corazón a Dios. Finalmente, Hechos 15, del 28 al 29, aquí está la conclusión definitiva. Nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido no imponer más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Les dan unas recomendaciones a los paganos, pero son aceptados dentro de la iglesia. Reciben su bautismo y así es como esa misión se va extendiendo ya, no solo al pueblo judío, sino que se va a extender por todo el mundo. Podemos decir entonces que es el Espíritu Santo quien hacía que el Pentecostés de Jerusalén se transformara cada vez más en el Pentecostés de los paganos. El Espíritu Santo sigue actuando en la misión, en la vida de la iglesia, sigue guiando y sigue realizando toda su obra de salvación en todos aquellos que abren su corazón de par en par a la gracia de Dios. Queridos hermanos, que sea el Señor quien guíe sus pasos, nos permita llenarnos cada vez más de esa presencia del Espíritu Santo, con su fuerza, con su amor, con su poder. Y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.